Las cónicas son curvas planas obtenidas mediante la intersección de un cono con un plano. El ángulo que forma el plano y del eje del cono comparado con el ángulo que forma el eje y la generatriz del cono determina las distintas clases de cónica. También se puede decir que la cónica es una curva que se obtiene cortando un cono con un plano que no pasa por su vértice. Todos los puntos de una cónica verifican que el coeficiente entre sus distintas a un punto fijo y una recta fija es siempre el mismo número. Si este número es menor que la unidad, si la cónica es una elipse igual a la unidad, si es una parábola y mayor que la unidad, se trata de una hipérbola. Esta propiedad, descubierta por el matemático Alejandrino Popus en el siglo IV, permitió al matemático neerlandés Jan de Wick dar la siguiente definición unificada de las cónicas. Una cónica es el lugar geométrico de los puntos del plano, tales que las razones son distintas a un punto fijo llamado foco y una recta fija llamada directriz. Es constante. Esta constante se llama excentricidad. Cantidades asociadas a la matriz de las cónicas, que son invariables respecto al movimiento del plano. Las cónicas se clasifican en elipse imaginaria, elipse real, hipérbola, parábola, rectas imaginarias, rectas paralelas reales, rectas paralelas no imaginarias y rectas no paralelas Una de las clasificaciones de las cónicas es la elipse. Su determinación es que es una curva cerrada y plana que se define como el lugar geométrico de los puntos planos cuya suma de distancia es r más r. A dos puntos fijos F y F, denominados focos, es constante e igual segunda, siendo segunda la longitud del eje mayor A menos B de la elipse. La siguiente clasificación es la hipérbola. Es una sección cónica, una curva abierta de dos ramas obtenida cortando un cono recto por un plano oblicuo al eje de simetría y con un ángulo menor de que la geomatriz respecto al eje de la revolución. Otra de las clasificaciones es la parábola. En matemática, una parábola es la sección cónica resultante de cortar un cono recto con un plano cuyo ángulo de inclinación respecto al eje de revolución del cono sea igual al presentado por su geomatriz. El plano resultará, por tanto, paralelo de dicha recta. También se define como el lugar geométrico de los puntos de un plano que se equidistan de una recta llamada directriz y un punto exterior a ella llamado foco. En geometría proyectiva, la parábola se define como la curva envolvente de la recta que se unen pares de puntos homólogos en una proyectividad semejante o semejanza. Ya. Hoy le voy a explicar una breve de cómo identificar las cónicas en ecuaciones de segundo grado. Por ejemplo, tenemos la ecuación de ax al cuadrado más by más bx al cuadrado más dx más y más x a la cuadrada. Se dice que la discriminante mayor o positiva a 0 es una hipérbola. Si la discriminante igual a 0 es una parábola. Y si la discriminante siempre con la x menor o negativo a 0 es una elipse. Ok, vamos a escribir una ecuación para identificar la cónica de si una parábola, una elipse o una hipérbola. Por ejemplo, tenemos b de x al cuadrado menos 8x menos 6x al cuadrado más 12x más 18y menos 45 igual a 0. En este caso sacamos las coeficientes a, b y c. A, b, c. A
están al lado de las letras X y Y. Por ejemplo, A en este caso sería 6. Le pones 6. B sería que identifica a menos 8. Se pone menos 8. Y la C que sería el 6, que será 6. Ok. Tenemos una fórmula de la discriminante, que es b al cuadrado menos 4ac. Resolvemos. Ponemos paréntesis. B al cuadrado sería 8. Si como es negativo, se pone menos 8 paréntesis elevado al cuadrado. Se pone menos 4, hago paréntesis, A que vale 6 y C que vale a menos 6. Resolvemos la ecuación que sería 8 al cuadrado sería 64. Menos bajamos el 4. Menos por menos es más y más por más es menos. Se pone menos por menos es más y más por más es más. Sería más 4 por 6 que es 24 y 24 por 6 sería 64. Y esto nos da a un resultado de 6 menos 4 más 64 menos 4 más 164 nos da un resultado de 104 menos 104. Si el resultado por el ICE te da mayor o positivo a 0, se dice que es esto sería una ecuación congónica de hipérbole. Hipérbole. Ahora vamos a escribir otra ecuación donde vamos a identificar si es una elipse o una parábola de ecuación de segundo grado. Por ejemplo, 3y al cuadrado menos 5x más 6y igual a 10. Como esta no está igualada a 0, se tiene que arreglar para que sea más fácil identificar si es una cónica, hipérbole o una parábola o elipse. Así es más fácil de resolver. La acomodamos y sería así: 3y al cuadrado menos 5x menos 6y. Como el 10 pasa por el lado izquierdo, será negativo. Entonces se pone menos 10 igual a 0. Sacamos lo que son los coeficientes A, B y C. A, B y C. Tenemos A, B y C. A representaría 3. Pero se dice que si en A está AX al cuadrado, vemos la ecuación que no hay ninguna. Entonces sería que se pone el número 0. B, X y Y. Vemos la ecuación que tampoco hay en nuestra ecuación arreglada, entonces sería 0 también. Buscamos C, que dice que es X, Y al cuadrado, y eso sería el número 6. 3, porque 3 es elevado a 2, sería el número 3. El 3. Ponemos la ecuación de la discriminante, que es b al cuadrado menos 4ac. Entonces colocamos b al cuadrado, como es 0, se pone en paréntesis 0 al cuadrado menos debajo del 4, a es 0 y c es 3. C
nos va a dar A0. Se dice que la ecuación al discriminante igual a 0 sería una parábola, una cónica parábola. En este caso, como pueden ver, siempre tienen que ir paso a paso, pero más que todo, si tiene una ecuación que no está igualada a 0, se le hace más fácil arreglarla para identificar qué cónica es y sacar los coeficientes. En este caso, D, E y F. Eso no nos afecta, solamente tenemos que buscar los coeficientes de A, B y C. También puede haber ecuaciones con más, se puede resolver de tercer grado o de primer grado. En este caso lo resolví con ecuaciones de segundo grado para identificar las